Continuando con el proyecto de la guitarra Ibanez, resulta que aparecieron cápsulas nuevas. Así que ya no vamos a usar la cápsula cingleada, que era una opción, eh, pero las vamos a reemplazar por otras cápsulas que son unas Dimarcio o Dimarcio, como se pronuncia. Lo que es bastante entretenido porque nos va a permitir explicar algunas cositas y algunas diferencias de las cápsulas normales que podemos encontrar en las guitarras y algunas cosas que de repente tenemos algunas dudas de cómo conectarlas. Lo más perturbador que podemos encontrar al momento de tratar de reemplazar una cápsula es esto, que algunas cápsulas vienen con más cables. Por ejemplo, esta cápsula tiene 3 cablecitos y es una cápsula doble, y esta también es una cápsula doble, pero vienen 5 cables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué son estos cables? Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que no son? Porque algunas veces he escuchado a gente decir que son opciones para tener mayor impedancia, para que tengan más ganancia las cápsulas, por decirlo de otra manera. Y en otros casos, alguien dijo una vez que eran para las cápsulas activas y las cápsulas pasivas. Eso no es así, porque las cápsulas pasivas son de un tipo y las cápsulas activas son de otro tipo. Estas dos cápsulas son idénticas y los cables son, en el fondo, también son idénticos. Entonces, ¿por qué una tiene 3 cables y la otra tiene 5? Para eso nos vamos a valer un poco de esta cápsula que ya habíamos desarmado en algún minuto. En el video anterior yo la había cingleado, o lo que en realidad lo que había hecho era tomar la cápsula secundaria y dejarla como cápsula simple. Si se fijan, a pesar de que es una cápsula doble, en su interior de cada una de las cápsulas salen 2 cables. Bueno, aquí está un poco enredado, pero lo importante es que de cada cápsula salen 2 cables porque es un bobinado. Cada una de las cápsulas es un bobinado. Y a la vez hay una conexión que está acá, si nos fijamos, a la carcasa. Entonces tenemos que la tierra de la cápsula, o el ground, corresponde a la carcasa. Estas cápsulas están conectadas en una configuración que se llama push-pull. O sea que los bobinados no solamente se suman, sino que también hacen campos magnéticos invertidos, lo que evita que entren ruidos electrónicos. Y aparte le dan más ganancia a la guitarra. Entonces, este circuito se conecta en serie. Una cápsula, un bobinado, se conecta en serie con el otro. Y tenemos acceso a ese punto medio de conexión. Entonces, cuando vamos moviendo el selector de la guitarra, no solamente elegimos la cápsula, a veces también muteamos la mitad de la cápsula y queda como single. Entonces, repasemos. Tenemos un cable del inicio de la bobina y un cable del final de la bobina. Lo mismo en la segunda cápsula, un cable de inicio, un cable de final y la conexión de la carcasa. En esta otra cápsula, este cable, que vendría a ser lo que conoceríamos como cable a tierra, en realidad solamente es la conexión a la carcasa y no nos sirve para nada si conectamos solamente uno de los cables. No vamos a obtener un sonido. Entonces, aquí tengo conectado el tester en resistencia. Lo tengo configurado en 20 kilos para medir la resistencia de las bobinas. Puedo medir resistencia solamente en cada una de las bobinas, o sea, en el cable blanco y en el cable verde.
y a su vez me va a dar un valor de resistencia en el cable negro y en el cable rojo. Pero si yo intentara hacer, por ejemplo, medir la resistencia a la carcasa, no me va a dar ningún valor porque no están conectadas. Y si yo me trato de conectar a cualquiera de los otros cables, no me va a entregar ningún valor porque no están conectadas. Nosotros tenemos que hacer la conexión acá para que esta cápsula quede trabajando como esta otra cápsula. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir las dos bobinas, la bobina de la primera cápsula con la segunda cápsula, uniendo el cable blanco con el cable negro. Entonces yo voy a tener que unir estos dos cables y soldarlos. Entonces me va a quedar una configuración push-pull, un inicio, un punto medio y un final. Ahora, el final yo lo tomo y lo mezclo con la carcasa, porque va a ser nuestra tierra, para evitar que hayan ruidos o absorber todos los ruidos eléctricos que pasen por la guitarra. Y con esta configuración, uniendo el cable blanco con el cable negro y el verde con el cable que no tiene color, nos quedan tres cables. Entonces queda el cable de señal, el punto medio y la tierra, que son exactamente los mismos tres cables que tengo en esta otra cápsula. Así de sencillo. Ahora, esto también nos va a permitir en algunos casos poder jugar, porque como tenemos todos los cables a nuestra disposición, o sea, todo lo que encontramos aquí dentro, yo para hacer el cambio de cápsulas tuve que desarmar, desoldar y volver a ordenar la prioridad de las bobinas. Si yo hubiese tenido una cápsula como esta, simplemente hubiese cambiado las conexiones del final, porque tengo todas las opciones acá al final del cable, lo que no ocurre con esta otra cápsula. Eso nos va a permitir tener más opciones o hacer algunos juegos de singlear algunas cápsulas o a poner push-pull cuando las guitarras no vienen con esa opción de fábrica. Incluso le podemos agregar interruptores adicionales. Ahora bien, para los que están interesados en el tema de la adaptación que estoy haciendo a la Ibanez, tengo que decir de que esta cápsula originalmente no viene con los orificios para los tornillos que usa la Ibanez, que son estos. Como habíamos visto en el capítulo anterior, estos tornillos tenían un problema, que estaban deformadas las cabezas. Yo conseguí otros tornillos de guitarra y tienen el mismo cuerpo, pero son más cortos. Ahora, lo bueno es que estos pernos largos eran extremadamente largos. Tengo un poco de espacio para jugar, pero no mucho. Así que van a quedar un poco justos. Vamos a tener muy poco recorrido para trabajar, pero va a funcionar y vamos a poder calibrar la cápsula a la altura correcta. Entonces, como dije, las cápsulas Dimarsio vienen para unos tornillos aún más finos. Y yo, que lo que hice fue tomar esta lima, porque esta es una lima, y lo que hice fue agrandar el orificio con mucho cuidado, porque no basta con solamente agrandar el orificio, también tenemos que mantener la posición en la cual va a quedar el tornillo. Y les volví a hacer con mucho cuidado y con varios tornillos el hilo. Así que en este momento tienen hilo y tienen el orificio del tamaño de este tornillo, que es un poco más grande que el original. Eso, el resto es montaje
voy a dejar un esquema para que vean cómo se conectan las cápsulas y simplemente seguir el esquema. No sé si valga la pena que me vean soldar, pero porque es eso, no, no es más que eso. Bueno, sobre el tema de las cápsulas, la guitarra Ibanez tiene la B7, la B8 como cápsulas originales y las vamos a reemplazar por estas cápsulas Dimacio o Dimacio. Entonces, yo no soy un purista de los componentes, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que la cápsula original tiene que ser para esa guitarra original. Bueno, todas las guitarras suenan un poquito diferente. De hecho, incluso el mismo fabricante, un año a otro año ya la guitarra no suena exactamente igual. Entonces yo me gusta pensar en que las guitarras tienen que sonar como uno quiere que suenen. Entonces no soy un purista de las marcas, pero sí un pequeño consejo, si por algún motivo cambian las cápsulas de su guitarra, guárdenlas. Guárdenlas, no las vendan, no las boten, no las pierdan. El día que la quieran vender o uno dice, no, nunca voy a vender mi guitarra. Bueno, hay guitarras que yo no debía haber vendido y las vendí. Hasta el día de hoy me arrepiento. Pero siempre guarden las cápsulas originales. Les puede salvar la vida o pueden ser un accesorio muy interesante para una guitarra vieja. Tener las cápsulas originales, aunque sea en un cajón, aunque sea aparte, ténganlas, les va a agregar valor adicional. Así que el próximo video continuamos con la pedalera MIDI. A ver si avanzamos con ese proyecto que lo tenemos un poco atrasado. El cable a tierra en... Au. Vamos a enfocar.